tenemos que darla. En esta noche yo quiero hablar con ustedes y los voy a llevar a través de la escritura, a través de la palabra, para que usted vea lo que Dios puede hacer y lo que Dios es grande para hacer. Amén. Dios te bendiga, Yahshua. Ya te vi, eso es. Aleluya. Sabemos que Dios hace cosas maravillosas y en esta noche vamos a descubrir a través de la escritura lo poderoso que es Dios para hablar a nuestra vida. Y Dios no va a quitar la prueba para bendecirte. Dios no la va a quitar. Dios no va a quitar la prueba. Dios no va a quitar la hora de tribulación. Hay personas que piensan que para poder estar bendecidos tenemos que estar fuera de la tribulación. Tenemos que pasar, tenemos que salir fuera. Amén. Dios te bendiga, Frankie. Y eso es que tenemos que estar fuera de la área de tribulación para poder ser fiel y para poder mantenernos, para que Dios pueda bendecirnos. Y yo quiero decirte que vamos a descubrir a través de la iglesia de Esmirna que Dios recompensa la fidelidad a través de la prueba. Que Dios recompensa nuestra vida. Amén. El momento de prueba, el momento de angustia, Dios lo convierte en bendición. Entendiendo que hay diferentes grados de prueba. Amén. Eso es, qué bueno. Diferentes grados de prueba y de situaciones las cuales nos ayudan a enfocarnos. Amén. Y Dios nos habla a través de todas estas cosas. Dios bendiga al reverendo Rewell. Amén. Reverendo Harold Pastrana. Amén. Eso es. Un abrazo. Dios no quita. Dios no quita de bendecirte. No te quita la prueba. No te la quita para bendecirte. No es necesario que estés sin prueba. Hay tres cosas que usted va a descubrir en esta noche. Hay tres cosas que usted va a descubrir en esta noche. Una de las cosas que va a descubrir, amén, es que el que le habla a la iglesia de Esmirna es el mismo que le habló a la iglesia de Éfeso. Aleluya. Es el mismo el que le habla a la iglesia de Esmirna, es el mismo que le habla a la iglesia de Éfeso. El que le habló a la iglesia de Éfeso es el mismo que le habla a la iglesia de Esmirna. Ahora vamos a ver, amén, cómo el mensaje de la iglesia de Esmirna es para otro tipo de cristiano distinto al que estaba perseverando en Éfeso. Aleluya. Distinto. Es distinto. El que estaba perseverando en Éfeso es completamente distinto al que estaba perseverando en Esmirna. Es distinto. Aleluya. Ya usted va a ver por qué. Pastor, pero se supone que seamos el mismo. No, porque la prueba que estaba pasando Éfeso no se compara a la que estaba pasando Esmirna. Para yo poder hablar contigo en esta noche, puede que los números, amén, o los views, amén, qué bueno, eso es. Me voy a mantener en el estudio y todos los que están ahí van a entender lo que Dios quiere hablarle a usted. Escúcheme. Es necesario que usted entienda los periodos donde estas iglesias vivieron. Es necesario que usted entienda que la iglesia de Éfeso vivió en el periodo, amén, del fuego, del avivamiento, en el periodo distinto a la iglesia de Esmirna. El periodo de Éfeso fue un periodo donde estaba el boom de la iglesia, donde la iglesia comenzó y explotó. Dios le bendiga, amén, Pastor Alex. Para poder entender, escúcheme para que usted vea. Para poder entender la iglesia de Esmirna, hay que situarnos en periodos. Todo estudiante de escatología, todo estudiante que se pasa, amén, que tiene la oportunidad de escuchar la palabra a través de escatología, usted va a entender y va a escuchar esto siempre. Las iglesias significan diferentes periodos. Cada iglesia vivió su época, cada iglesia vivió su periodo. Y la iglesia de Éfeso se sitúa en el año 31, 34, hasta el año 100, que fue que murió Juan. Y cuando Juan muere, amén, Juan deja una iglesia estable. Juan deja una iglesia que ya está situada. Una iglesia que se llama la iglesia de Éfeso. Y que los otros días estudiamos que era la iglesia que había pasado por un periodo de desamor. Un periodo de desamor, un periodo donde la iglesia había abandonado su primer amor y ahora estaba entrando en terreno donde se le ponía complicado y peligroso.
complicado y peligroso. Para que usted entienda dónde estaba Esmirna, yo quiero que usted entienda la peligrosidad en la que ellos y en el tiempo donde ellos estaban viviendo. Los estudiantes de escatología, los que están estudiando Daniel y Apocalipsis, entienden que yo le hablaba siempre a ustedes de tiempo. Yo le hablaba a ustedes siempre de épocas y de las diferentes épocas que la iglesia le ha tocado vivir. Y la iglesia de Esmirna es una iglesia que le tocó vivir, escuche bien, la etapa más difícil para cualquier iglesia. A la iglesia de Esmirna le tocó vivir la etapa más difícil de cualquier iglesia. Le voy a decir por qué. La iglesia de Esmirna le tocó vivir desde el año 100 hasta el año 313. Desde el año 100 hasta el año 313. Ahí vamos a ver por qué el Señor le habla de 10 días. Ahí vamos a ver por qué el Señor le habla a esta iglesia de símbolos. Y les habla del amor y de la fidelidad que tienen que tenerle a Dios, no importando lo difícil que sea el camino. El Señor identifica a los que están ahí. El Señor reconoce a los cristianos verdaderos y reconoce a los que no son verdaderos. El cristiano, el que está perseverando y el que no está perseverando. Pero para poder entender esto, tenemos que entender que la iglesia de Éfeso se constituía, cuando la iglesia comenzó, se constituía de judíos. Se constituía de judíos que se habían convertido al cristianismo. Jesucristo era judío, los apóstoles eran judíos, los primeros discípulos eran judíos. La primera cosecha grande que tuvieron eran judíos. Por consecuencia, los primeros discípulos y los primeros miembros en llenar la iglesia, tanto de Éfeso como de Esmirna, eran judíos. Eran hombres que habían abandonado el judaísmo y ahora estaban en el cristianismo, y a causa de estar en el cristianismo, pues se había causado una gran persecución en contra de ellos. Muchos abandonaron el cristianismo y regresaron al judaísmo, y por eso es que el Señor le habla de forma categórica y le dice sinagoga de Satanás, haciendo énfasis que ellos aparentaban ser cristianos, pero al decirle sinagoga los estaba identificando como amadores de la ley. Yo no sé si usted me entendió. Por eso es que yo quiero que usted me entienda en esta noche. Por eso es que esta iglesia es tan preciosa. Por eso es que la iglesia de Esmirna tiene un espacio tan lindo en el corazón de Dios y en la historia de la iglesia. Porque fue una iglesia que se negó a morir. Fue una iglesia que dijo: no voy a morir. Por más mártires que maten, no voy a morir. ¡Aleluya! Yo quiero que usted entienda que la iglesia de Éfeso desapareció, pero todavía la iglesia de Esmirna está todavía vigente, porque la iglesia de Esmirna se negó a morir. ¡Aleluya! ¡Qué lindo Jehová! ¡Aleluya! Se negó a morir. Escriba ahí: la iglesia se niega a morir. La iglesia se niega a morir. La iglesia no muere, la fe no muere. Aunque seamos golpeados, Dios le dijo a la iglesia de Esmirna: no van a cesar las pruebas. Después de esta profecía viene una ola de prueba aún más grande. Aleluya. Escriba: no nos negamos a morir. La iglesia no muere nada. La iglesia no muere nada. La iglesia está más viva que nunca. La iglesia está más viva que nunca. Aleluya. La iglesia se niega a morir. Esta iglesia se negó a morir. Vamos a entrar en etapas por etapas para que usted vea cómo hubieron hombres dentro de esta iglesia que fueron amenazados, que vinieron a tratar de quebrantarlos,
a tratar de quitarle la fe y decidieron morir por Cristo. Por eso es que Cristo dice, sé fiel hasta la muerte. No es hasta que te mueras en edad, sino hasta que te venga el momento de morir por Cristo. Aleluya. Los pastores que están ahí sepan, nos negamos a morir, la iglesia no muere. La iglesia está más viva que nunca. Yo me niego a morir, estamos más vivos que nunca. Aleluya. La iglesia se niega a morir, seguro. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la iglesia va a abrazar algo que es tan relativo? No. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Me dejo llevar por esto y caigo en prédica para poder entender esta iglesia. Amén, eso es. Nos negamos a morir, eso es. Dios bendiga al reverendo José, eso es. Escúchame bien para entender esto. La Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas de nada de lo que has de padecer. No temas de nada de lo que has de padecer. No temas en nada de lo que has de padecer. He aquí el diablo, el enemigo de la iglesia, es Satanás. Qué bueno que Dios le especifica a la iglesia que las persecuciones que esta iglesia va a tener son por causa del diablo. Después que sea el diablo el que me persiga, no hay problema, porque sé que estoy en victoria con Dios. Yo no sé si usted entendió eso. Dios le dijo a la iglesia: el diablo enviará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados. O sea, las pruebas venían del diablo. Dios estaba preparando la iglesia para que la iglesia entendiera que todo golpe que viniera hacia ella era provocado por Satanás y la sinagoga de Satanás. Oh, Jesús. He aquí el enemigo enviará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. La fe no muere. Amén. No negamos la fe aunque vengan problemas. No te vas a acabar. El Señor, en esta noche vamos a aprender que esta iglesia, el Señor le dijo: no se te van a acabar los problemas, no se te va a acabar la persecución, pero te garantizo que si aguantas hasta la muerte, vas a tener algo que nadie tiene. Aleluya. ¿Y a quién el diablo iba a utilizar? Fácil, a los que decían ser judíos y no lo eran. Judío significa adorador a Dios. Esta gente habían recibido el evangelio, se habían apartado y ahora eran enemigos. No te sorprendas si la gente que verdaderamente tú pensabas que eran amigos y aliados del evangelio son los que ahora le hacen la guerra. La Biblia dice que esta iglesia estaba centrada en la hipocresía, una hipocresía religiosa. Amén. La iglesia tiene que resistir la hipocresía, tiene que resistir a los religiosos violentos que quieren hacerle daño a la iglesia, que quieren martirizar la iglesia, que quieren atracar la iglesia. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero que usted entienda que después que la iglesia, yo quiero que usted entienda que después que la iglesia recibe este mensaje, después que la iglesia de Éfeso recibe este mensaje, ahora el Señor le habla a esta iglesia de Esmirna y le habla en un tiempo donde era necesario escuchar la voz de Dios. Era necesario que Dios hablara, era necesario que Dios le enviara una carta al ángel de esta iglesia. Porque así como el ángel de la iglesia de Éfeso, amén, Dios le reclama y le dice a la iglesia de Éfeso, le dice al ángel: han dejado su primer amor. Ahora era necesario que nosotros, los pastores de Esmirna, porque yo creo que hay una Esmirna en este tiempo también. Yo creo que hay pastores
amén, que necesitan escuchar esta palabra, que estamos pasando por dificultades, por pruebas, pastores que ahora mismo están sufriendo, iglesias que ahora mismo están sufriendo. El Señor te dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Yo conozco tus obras. Escúchame bien para que usted vea. La primera gran etapa de persecución a los cristianos la recibió esta iglesia. ¡Aleluya! La primera etapa de persecución aguda. La primera etapa de persecución aguda la recibió la iglesia de Esmirna. Aguda. Violenta. Amén. Le tocó vivir una etapa violenta. Una etapa donde no se resistía, donde el malvado, donde el enemigo estaba actuando de una forma terrible en contra de la iglesia. La iglesia de Esmirna le tocó vivir el principio de la gran persecución y vivió, amén, la etapa más fuerte de la persecución. Usted dirá: pastor, ¿cómo es esto? Ya usted verá. Amén. Usted, para entender esta iglesia, tiene que entender la iglesia que fue mencionada primero, que fue la iglesia de Éfeso, y la iglesia que es mencionada después, que es la iglesia de Pérgamo. Usted sitúa la iglesia que perdió el primer amor y la iglesia que se mezcló con el mundo, y entre medio de esos dos usted va a encontrar a Esmirna, una iglesia que tuvo que resistir las peores pruebas, los peores martirios. A la iglesia de Esmirna la golpearon, y la golpearon con violencia. En una matanza mataron a 1500, en otra mataron 800. Y el anciano de la iglesia, el gran Policarpio, oh, gloria al Señor, ya usted verá lo que va a pasar con esta iglesia, que se negó a morir. Por más que pase el mundo, hay una iglesia que se va a negar a morir. Esta iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, de las 7 a estas dos iglesias, son las únicas que el Señor no les reclama. ¿Cómo el Señor le va a reclamar a una iglesia que ha aguantado persecución, que ha aguantado el quebranto, que le han matado sus líderes, que la han escarneado y se ha mantenido en la fidelidad? ¿Cómo? Yo quiero que usted entienda el nivel de persecución que esta iglesia tenía. Dile, escríbame ahí, el nivel viene la persecución viene por niveles. La persecución viene por niveles, y esta iglesia estaba entrando en el nivel más fuerte de persecución, en el nivel más crudo, en el nivel más angustiado. Ninguna otra iglesia de las 7 iglesias recibió más persecución que esta iglesia. Amén. A esta iglesia la malinterpretaron. A esta iglesia estaba envuelta, estaba dentro de un mundo tan pecaminoso como la iglesia era, como estaba en Esmirna, que Esmirna, amén, era una ciudad tan y tan pecaminosa. Amén, que era difícil para esta iglesia mantenerse socialmente. Amén, ¿por qué? Porque se había levantado una persecución tan grande contra el evangelio, contra estos cristianos, que habían cortado el gobierno, amén, los nedones de la vida, los hombres malvados, habían cortado todos los recursos para obligar a esta iglesia a que negara a Cristo. Pero esta iglesia aprendió, amén, que no le servía a Cristo por lo que tenía materialmente, sino por lo que por la bendición que era servirle en lo espiritual. ¡Aleluya! Por eso el Señor le dice a esta iglesia: tú dices que eres pobre, pero en verdad eres rica. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! A esta iglesia la habían aleluya. A esta iglesia la malinterpretaron. A esta iglesia le dijeron que era una iglesia que hacía Santa Cena con los pecadores.
A esta iglesia le dijeron que era una iglesia que practicaba el ateísmo, porque allí en Esmirna los emperadores de Roma habían levantado un templo para que el emperador de turno fuera adorado allí y fueran a rendirle pleitesía y culto allí. Amén. Por eso es que hubo tanta gente en Esmirna que pereció por causa de Cristo, porque cuando llegaba el momento de ir a adorar al emperador, al templo del emperador, ellos decían: nosotros no somos de ellos. Aleluya. Eso es, gloria al Señor. Escúchenme, le dijeron: esta iglesia es atea. Le dijeron: esta iglesia es atea. ¿Sabe por qué le dijeron que esta iglesia era atea? Porque adoraban a un Dios invisible. Santo. A un Dios que no tenía imagen. Porque la iglesia de Esmirna sabía que no se podía arrodillar ante imágenes. No se podía tirar ante imágenes. Y dijeron: como ellos no adoran imágenes, son ateos. Y Dios le dice a ellos: ustedes son ricos. Ustedes tienen riqueza espiritual. Nosotros adoramos al Dios invisible. ¿Se acuerdan que Pablo, amén, cuando estuvo delante de todos aquellos hombres de poder y autoridad, y cada uno representaba un Dios? Había un espacio vacío, amén, un espacio donde no había imagen, un espacio donde no había, amén, nada tallado, donde no había representación de un Dios aquí en la tierra. Y Pablo dijo: yo les vengo a hablar a usted del Dios no conocido. Ay, santo. Yo sabía que cuando se predica la palabra bajan los números, la gente se va. Amén. Pero le pongo ahorita musiquita y vienen todos a levantar manos. Aleluya. Vienen todos a levantar manos. ¿Sabe por qué? Porque a la gente hoy en día no le gusta lo de la palabra. La palabra, amén, les choca. La palabra choca. Dios está buscando gente como los de Esmirna. Dios está buscando gente de corazón, que ame a Dios de corazón, que amen a Dios, que no importa lo que pase, estén ahí. Esta gente fueron escarneados por Nerón. Todos amén, los emperadores, todos, amén, se les quitaron en contra de esta iglesia. El periodo de esta iglesia dura prácticamente casi 300 años. Y usted sabe lo que son 300 años. Amén. Siendo perseguido, siendo maltratado, siendo vituperado, siendo golpeado. Y la iglesia de Esmirna se mantuvo ahí. Ay, santo. Eso es, aleluya. Las persecuciones le llegaron de forma alarmante. Amén. Cada emperador pagano, amén, quería destruir a esta iglesia. Amén. Cada emperador pagano quería maltratar a esta iglesia. Amén. Cada emperador pagano quería destruir esta iglesia. Y Dios venía y le decía a la iglesia: no temas, porque tú no eres pobre, tú eres rica. Te has mantenido íntegra, te has mantenido vertical, has mantenido tu estandarte de iglesia fiel. Ay, santo, aleluya, oh gloria. Aleluya. Muchos cristianos murieron como mártires bajo el término de la iglesia de Esmirna. Muchos cristianos, amén, fueron sobornados. Amén, fueron tratados de ser sobornados. Amén, para que negaran a su Dios. Trataron de sobornarlos. Trataron de agarrarlos. Amén, y llevarlos y presentarle lo que le iba a tocar por martirio si ellos no accedían a las peticiones del emperador y del gobierno. Y esta iglesia decía: no, no y no. ¿Dónde están los que dicen aleluya? Amén. Nosotros le servimos al Dios todopoderoso. Jesucristo es nuestro estandarte. Amén. Y los judíos que estaban allí eran los que pagaban para que le hicieran la vida imposible a la iglesia. Por eso es que el Señor le habla de la sinagoga de Satanás.
Amén. El Señor le habla de la sinagoga. El Señor le dice, ahí está la sinagoga de Satanás. Le está diciendo a ellos quiénes eran sus enemigos. Le está diciendo a ellos, yo sé quiénes son los que te venden. Yo sé quiénes son los que planean en contra tuya. Yo sé quiénes son los que quieren destruirte como iglesia. Yo los reconozco como sinagogas de Satanás. Yo sé quiénes son los enemigos del evangelio. Aleluya. Se fueron. Yo sé quiénes son los enemigos del evangelio. Yo sé quiénes son la gente que hace la guerra de iglesia. Por eso el Señor se los identificó en una carta. Porque a lo mejor mucha gente oraba y decía, Señor, ¿quiénes serán nuestros enemigos? Señor, ¿quiénes serán nuestros enemigos? Y el Señor le dijo, están ahí. Son la sinagoga de Satanás. Estaban convertidos, ahora se apartaron y te hacen la guerra. Aleluya. Santo Jehová, aleluya. Yo sé quiénes son. Yo sé quiénes son. Yo sé quiénes son. Amén. Por eso Dios le identifica a esta iglesia. Por eso Dios lleva a esta iglesia. Mira, hermano, este pastor necesitaba escuchar esta carta. Ajá. Este pastor necesitaba escuchar esta carta porque la iglesia no le crecía. Porque, amén, cada vez que venía un crecimiento, amén, le mataban a 30. Cada vez que venía un crecimiento, amén, eran golpeados de la derecha y de la izquierda. Cada vez que afirmaban la fe y se convertía alguien, se aprovechaban los de la sinagoga de Satanás, los sacaban y los llevaban, amén, para que los mataran. Estos pastores sufrían. Yo siento a Dios en esta hora. Se me fueron, están ahí. Oh, gloria a Dios. Sufrían. Dios bendiga a aquellos que sufren por la obra. Dios bendiga a aquellos que sufren por la obra. Cada vez que se le convertía a alguien, ellos predicaban. Amén. Policarpo predicaba. Y predicaba la salvación a través de Jesucristo. Predicaba de los dones. Predicaba del poder del evangelio. Predicaba del poder del Espíritu Santo. Se le convertía gente. Y venían y se los arrancaban y los llevaban a la hoguera. Este pastor basaba aquí a la. Este pastor necesitaba escuchar esta palabra de Dios que le dijera, no importa, la persecución todavía no se acaba, la persecución todavía va a continuar, pero sean fiel. Yo tengo para ustedes algo especial. Otras iglesias van a desaparecer, pero ustedes en el 2020 todavía va a haber un sitio que se llame la iglesia de Esmirna, allá en Turquía. Oh, Dios mío, mi alma te adora, Dios. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé si usted la siente. Yo siento la iglesia. Yo siento que la iglesia, amén, este pastor necesitaba escuchar esto. Imagínese, amén, a Policarpo cuando recibió esta palabra. Imagínense al discípulo de Juan, amén, al viejito ya de 86 años, de momento, sin esperar, le llega una carta corriendo por la puerta y le entregan una carta y le dicen, esta carta viene de Juan. La noche antes a lo mejor a Policarpo, amén, tenía problemas, amén, estaba luchando, estaba batallando porque la persecución era grande. Policarpo estaba desesperado porque la persecución era grande, no aguantaba, amén, pero por la puerta entró alguien con una carta y le dijo, esta carta viene de Juan y dice que es para ti, que es para la iglesia, que es para el ángel. ¡Aleluya! ¡Santo Jehová! Dios bendiga a los que entran por la puerta a darle fuerza a los pastores. ¡Aleluya! Dios bendiga a los que entran por la puerta a decirle, aquí estamos. Dios llegó a tiempo. Amén. Policarpo necesitaba escuchar esta palabra. Y dice la Biblia
Que Dios le dijo: escríbele al ángel de la iglesia de Esmirna y dile que el que estuvo muerto y vivió, aleluya, que el primero y el último dice estas cosas. Policarpo, cuando recibió esta palabra, se estremeció en el espíritu, se estremeció, recibió fuerza, recibió virtud y dijo: olvídate de eso, que me lleven a la hoguera, que me lleven, que Dios me escribió. ¡Ay, santos! ¡Aleluya! Mi alma te adora, Dios. Que me lleven a la hoguera, que Dios me escribió. Esto no se va a acabar. Esto va a continuar, pero estamos en la voluntad de Dios. La iglesia de Esmirna estaba destinada a sufrir. Estaba destinada a pasar. Pero Dios le había dicho: tú eres rica. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Hay gente, amén, que predica una falsa doctrina. Y en esa falsa doctrina te predican que la iglesia no puede pasar por tribulación. Te hablan de prosperidad. Te hablan de cuánta porquería hay. Te dicen que hasta sufrir es pecado. Y Dios le dijo a la iglesia de Esmirna: por cuanto has sido fiel, por cuanto te has mantenido, por cuanto has resistido. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo era liberales predicando prosperidad y predicando que no se puede sufrir aquí. Perdón. Y la Biblia dice que Dios le dijo a la iglesia de Esmirna: amén, no va a terminar el sufrimiento, pero gracias, porque aunque tú dices que eres pobre, eres rica delante de mis ojos. A Policarpo lo querían obligar a adorar al emperador, a Tiberio César. Amén. Lo querían obligar a los César, lo querían forzar a hacer algo que iba en contra de su fe. Y el hombre dijo: no. Hasta que llegó la carta que Dios le envió del cielo. Dios le envió una carta del cielo a darle fuerza. Hay gente que está esperando esa carta. Dios te dice en esta noche: aquí está la carta, aquí está la palabra. La palabra es la que te da fuerza, la palabra es la que te motiva, la palabra es la que te ayuda. Es que he visto desde el cielo tu aflicción, Policarpo. Sé que te han mantenido fiel. La iglesia se mantuvo fiel. Escúchame bien. 70 años después de esta profecía, 70 años después de esta profecía, la iglesia de Esmirna fue martirizada, casi fue borrada. Ahí es donde está la diferencia, en el casi. Querían erradicarnos, pero dejaron a uno vivo. ¡Aleluya! Querían erradicarnos y dejaron a dos vivos. Y el problema es que si dejan un aleluya vivo, matan a 100, pero si dejan a uno vivo, ese uno enciende un bosque completo. Enciende un bosque completo. Esta iglesia la querían exterminar, pero dejaron uno vivo, dejaron dos vivos. Y cuando dejan a dos vivos o tres, y como el Señor dijo que donde hayan dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. Se equivocó el diablo, se equivocó la sinagoga de Satanás, se equivocó todo aquel que quería arraigar la iglesia. Dejaron a tres vivos. ¡Aleluya! ¡Yes! ¡Santo Jehová! ¡Aleluya! Dice la historia, los historiadores dicen que Policarpo fue arrestado en varias ocasiones y que en esas ocasiones se tiraba a orar, se tiraba a clamar, se tiraba a buscar presencia, hasta que llegó el momento de matarlo. Y usted sabe la historia. Amén. Multitudes querían matar a este hombre. La sinagoga de Satanás se encendía en contra de los fieles.
Hoy en día la iglesia está, yo le he dicho desde el principio que la iglesia de Esmirna, de Éfeso, de Pérgamo, todas están viviendo en el día de hoy. Hay una iglesia dentro de todas estas iglesias que se llama la iglesia de Esmirna, que está ahí, que está viviendo para Dios, que está amando a Dios. Amén. La iglesia de Satanás, escúchame bien, la sinagoga de Satanás era la que pagaba para que la iglesia de Esmirna fuera quitada de ahí. Yo le quiero decir una cosa, amén. Este último emperador había sellado una ley que decía, el Dioclecios, amén, este último emperador había firmado una ley que decía que ni a los judíos ni a los cristianos los persiguieran. Los judíos pagaron para que fuera quitado ese edicto y ahora los judíos pagaban para que persiguieran a los cristianos. Por eso es que el Señor le dice, aleluya, por eso es que el Señor le dice, la persecución tuya viene de la sinagoga de Satanás. El Señor le dice, la persecución tuya viene de la sinagoga de Satanás. La sinagoga judía, o sea, la sinagoga, amén, no es de Dios. La sinagoga no es de Dios. Le está diciendo, amén, ellos tienen nombre de sinagoga, pero es de Satanás. Aleluya. Cristo le dice a la iglesia, han sufrido tribulaciones a causa de la sinagoga de Satanás. La iglesia de Esmirna había sido perseguida a causa de los mismos que se habían convertido antes y habían abandonado el evangelio por las presiones del mundo. En este mundo occidental acá es difícil persuadir esto, es difícil digerir esto, es difícil entender que una iglesia haya recibido tanta persecución y que se haya mantenido fiel en medio de tanta situación. Vamos a aprender dos cosas. Vamos a aprender dos cosas. Vamos a aprender que la iglesia, aleluya, vamos a preguntar dos cosas. Vamos a entender que la iglesia, amén, que la fidelidad de Dios no se mide por nada de lo material que tú tengas. Los judíos tenían dinero, sin embargo Dios le dijo a ellos, ustedes son sinagogas de Satanás. Ahora Dios mira a la iglesia de Esmirna y la ve pobre. Él se le dice, pero tú dices que eres pobre, pero eres rica. O sea, Dios le está diciendo a esta iglesia, tienes una riqueza espiritual que no se compara con todas las riquezas materiales que hay en Esmirna. Necesitamos hombres y mujeres espirituales. Hombres y mujeres, amén, fieles a la obra, fieles a Dios, que se congreguen aunque no puedan pasar por las situaciones más terribles, que caminen. Gente, yo les quiero decir una cosa, la iglesia de Esmirna nunca dejó de congregarse. Nunca. A Policarpo lo sacaron de la iglesia, se lo llevaron preso desde el templo, desde los pequeños donde estaban guardados. Hay gente que le llega cualquier tipo de persecución o cualquier tipo de prueba y tú no ves que se quedan en la casa por 10 años. Si les llega la persecución como les llegó a Esmirna, si los persiguen, o sea, y eso que no son perseguidos por la fe, que si llegan a ser perseguidos por la fe, hace tiempo hubiesen renegado a Jesucristo. Hace tiempo se hubiesen apartado de la fe. Usted sabe la gente hoy en día que por cualquier niñería se quedan en la casa. Amén. Que por cualquier changuería se quedan en la casa. Que pasa cualquier cosa y tú los ves peleando con la gente y tú los ves quedados en la casa, retenidos en los hogares. Y los pastores sufriendo por esa gente. Amén. Y uno no tiene que sufrir por gente que no se congrega. Porque Policarpo sufría, pero sufría por los que estaban peleando por la fe. Yo no sé si usted entendió eso. Se fueron 2 o 3 de aquí.
Estaba uno sufriendo por la gente que no se congrega, la gente que no camina para Cristo, la gente que por cualquier situación, por cualquier pruebita que le llega, tú los ves que están quedados en la casa y se quedan 2 y 3 semanas y 4 semanas y después tú los ves escribiendo. ¿Cuánto desearía estar en el templo? Hipócrita, eres hipócrita. ¿Sabe por qué eres hipócrita? Amén. Porque cuando tienes la oportunidad de congregarte, no te congregas. Y ahora que no puedes congregarte, quieres congregarte. A Policarpo lo tuvieron que sacar del templo. Aleluya. Los hombres lo sacaron. Amén. Se lo llevaron. Por eso es que el Señor le hablaba y le decía: ustedes no son cristianos. Ustedes no son ministros de Dios. Ustedes no son hombres de Dios. Amén. Dios mira esta iglesia, la pesa así. Amén. Y dice: ¿cómo yo puedo comparar la iglesia de hoy en día con la iglesia de Esmirna? Si la iglesia de Esmirna le mataban 800, la iglesia de Esmirna mataban un montón de hombres y se mantenían ricos en el espíritu. Aquí se fueron 2 o 3. Se fueron 2 o 3. Pastores que le tienen miedo a este mensaje. No se le puede hablar así a la iglesia, pastor. ¿Cómo que no se le puede hablar así a la iglesia? Se le está hablando palabra. Se le está hablando palabra. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. Amén. Dios bendiga a las iglesias. Amén. Que son ricas en el espíritu. Que son ricas para Dios. Que aman a Dios. Amén. Que no importa si están arriba o están abajo. Han aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. La gente de Esmirna era gente de condición humilde. Amén. Al profesar la fe, le quitaban todo lo que tenían. Al profesar la fe, la sinagoga de Satanás, se convertían en enemigos de ellos. Los criticaban, los juzgaban, los querían matar. Esta situación lleva a pensar varias cosas. Número 1, que la fidelidad de Dios no importa en la tribulación en la que tú estés pasando. Amén. Hay personas que piensan que mientras más ellos tienen, mejores están con Dios. Pero esta iglesia, mientras menos tenía, mejor estaba con Dios. Usted no mida la espiritualidad de nadie por lo que tenga la gente. Usted no mida la espiritualidad de la iglesia por 200 personas que hayan en mi iglesia. Pueden haber 200, pueden haber 300. Amén. Y si ellas no son espirituales, se pierde más de la mitad. Si no quieren a Dios, si no aman a Dios, se pierden. Amén. Se los llevan. ¿Saben por qué? Porque no hay espiritualidad, no hay crecimiento, no hay búsqueda. Dice la Biblia que Dios le dijo a la iglesia de Esmirna: eres pobre en riqueza, pero eres rica en el espíritu. En otras palabras, Dios le dijo: estoy complacido con tu devoción. Estoy complacido con tu devoción. Estoy complacido con tu servicio. Estoy más que complacido con tu fe. Estoy más que complacido con la prueba de fidelidad que tú me estás dando. Estoy más que complacido. Eso fue lo que el Señor le dijo. La gente me preguntará y me dirá: pastor, ¿y cómo usted puede tener tanta gente si usted predica así de fuerte? ¿Cómo usted? ¿Por qué? Esto es fácil. Yo le quiero decir por qué. Porque aquí la palabra es la que restaura al hombre. Aquí la palabra es la que confronta al hombre. Amén. No es espada. Amén. Aquí no es ninguno de los pastores que estamos aquí. Aquí los hombres se tienen que salvar porque Dios es el que les ministra en el corazón. Aquí los hombres se tienen que salvar porque Dios es el que los impacta. Policarpo se salvó. Amén. Y fue llevado. Aleluya. Policarpo se salvó y fue llevado a la hoguera. Pero no fue porque agradaba a los hombres. Policarpo se salvó porque Dios le decía en su corazón: ámame a mí sobre todas las cosas. Ámame a mí. Aleluya. Cuando Policarpo recibió esta carta, aleluya, cuando recibieron esta carta, cuando le tocó a Policarpo estar al frente de esta carta, ese versículo 10, yo quiero que usted entienda, amén.
Yo puedo tener 200 miembros, amén, en nuestra iglesia y le doy gloria a Dios por eso, amén. Pero eso no me garantiza nada a mí. Yo lo que quiero es que todos se salven, que todos entiendan la palabra, que la palabra les llegue al corazón, que la palabra los transforme, que la palabra los cambie y que el Espíritu Santo haga la obra en ellos para salvarlos y para llevarlos al cielo. Le cayó polilla al piano. Se fueron los pastores que estaban ahí. Bájale 2, espada, bájale 2. No le voy a bajar 2, ¿sabe por qué? Porque cuando el pastor de la iglesia de Esmirna leyó ese versículo 10 del capítulo 2, versículo 10 del capítulo 2. Llevo 54 minutos predicando. Aleluya. Cuando el ángel de la iglesia recibió esa palabra y escúchame bien, aquí está la seguridad en Cristo. Aquí está, amén, la seguridad en Cristo. Pero aquí también está, amén, la extensión de la prueba. Una prueba extendida. A lo mejor el pastor decía, se acabó. Pero cuando llegó al versículo 10, se dio cuenta que la prueba se extendía. Que para él mantenerse fiel, la prueba se tenía que extender. Se extendió la prueba. Escríbamos por ahí. Esto no se acaba, se va a extender. Mientras más cerca estemos del arrebatamiento, más se va a extender la prueba. Más se va a extender la situación. Más se va a extender. Se extendió. El capítulo 10 dice, el versículo 10, perdón, del capítulo 2 dice: no temas en nada. Usted sabe lo que quiere decir nada, iglesia. Terminamos. Usted sabe lo que significa nada. Cuando el Señor le dice, no temas en nada, te está diciendo, todo lo que te venga no te va a matar. Por más que te tiren, no vas a desaparecer. Por más pruebas que tengas, por más difícil que esté el matrimonio, por más difícil que estén los hijos, por más difícil que sea el perseverar, el Señor le dice, por más que te ataquen, Esmirna, por más que te ataquen, le dice, por más sinagogas de Satanás que hayan. Usted sabe lo que significa no temas en nada. En nada. En nada. Aleluya. Por eso es que nosotros andamos en fe y no le tenemos miedo a nada. No le tenemos miedo a nada. Que se extendan las pruebas, porque mientras más pruebas vengan, más agarrado de la fe Dios nos tiene. Más se ora, más se ayuna, más campañas de oración se hacen. Mientras más enfermedad llegue, más se abraza uno de Dios. Amén. Que te diagnostiquen con esto, que te digan lo otro. Amén. Que el diagnóstico sea malo, que el diagnóstico sea bueno, que sea lo que sea. Dios te dice, amén, no temas. Dios le dijo a esta iglesia, no temas en nada lo que has de padecer. Wow, está tremendo. No temas en nada. Hermana Mayra, venga que se me caliente, me dice un poquito más de agua. No temas en nada. No le está diciendo se te va a acabar la prueba. Sí, ahí está la diferencia aquí. Ahí está el lenguaje de la fe. Ahí está la contrariedad. Eso es como los que están orando. Escúcheme bien para que usted vea, le voy a decir algo. ¿Qué sabe la gente que está orando para que no haya más temblores? ¿Qué sabe la gente que está orando? Amén. Para que no haya tsunami, para que no haya pestes. ¿Qué sabe la gente que está perdiendo el tiempo orando por eso? Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque es que la Biblia dice que en el final de los tiempos todo esto será señal. Yo no puedo orar para que se detengan las señales que Dios tiene para hablarle al pueblo. Se acabaron, se fueron.
Se fueron. Se acabó. La oración no es: Señor, detén esto, quítanos esto. No. La oración no es esa. La oración es: Señor, ayúdanos a perseverar mientras todo esto pasa. Ayúdanos a perseverar mientras todo esto pasa. Ayúdanos. Aleluya. Por eso es que Dios le dice a la iglesia. Dios no le dice a la iglesia, escúchame bien para que usted vea. La iglesia iba a tener un receso en persecución, porque iba a entrar la iglesia de Pérgamo. Pero hasta que la iglesia de Pérgamo, amén, y Constantino no entrara la iglesia, mientras estuvieran estos 10 años, 10 días, estos últimos 10 años, que la Biblia, aleluya. Yo no sé si usted me entiende. Yo no sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo o es mucho. Amén. Gente orando para que todo esto se detenga. Amén. Esto no se va a detener. Se va el coronavirus y va a aparecer otro. Amén. Va a haber temblores por todos lados. Va a haber guerras por todos lados. ¿Y sabe por qué? Porque las oraciones del justo no pueden ser para detener las señales. Las oraciones del justo es para que Dios nos ayude a pasar todo esto. Aleluya. No se escandalicen, no se escandalicen. Amén. No se escandalicen. La iglesia está escandalizada por esto. El Señor le dijo a la iglesia de Esmirna: no temas. No temas en nada a lo que has de padecer. Y más le dice: he aquí, el diablo arrojará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. En este caso fueron los últimos 10 años. La Biblia dice que para Dios, amén, un día es como 1000 años y 1000 años es como un año. Amén. O sea, para Dios no hay tiempo. Para Dios no hay tiempo. O sea, pero en este caso, estos últimos 10 años, hasta el 313, desde el 303 hasta el 313, iba a venir una prueba terrible para esta iglesia. Y Dios le dice: no temas por los que se mueran, no teman por los que han de ser perseguidos. Tú sigues siendo rica en el Espíritu. Aleluya. Eso lo quería estar. Pastor, ¿por qué están pasando estas cosas? Amén. ¿Por qué están pasando estas cosas, pastor? Pastor, ¿por qué está sucediendo todo esto? Fácil. Yo tengo que aprender a través de la iglesia de Esmirna. Escúchame bien para que usted vea lo que yo tengo que aprender a través de la iglesia de Esmirna. Número 1, que Dios no necesariamente esconde a los santos de las pruebas que vengan. No. Dios no esconde a los santos de las pruebas que vengan. Las pruebas vienen y mueren hombres de Dios y mueren hombres que no son de Dios. Dios le dice a la iglesia: tienes que ser valiente, no temas a nada de lo que has de padecer. Vas a ver hombres morir, vas a ver hombres ser, amén, aquebrantados, vas a ver hombres ser perseguidos, vas a ver hombres como Policarpo que van a ser quemados, pero tú no temas. Aleluya. No temas. Eso número 1. La iglesia, los santos de Dios. Los santos de Dios. Amén. No pueden temer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que está pasando en este mundo, amén, es porque Satanás, es bien claro, escúcheme bien lo que Dios le dice a la iglesia. Dios le dice a la iglesia, a esta iglesia: he permitido que el diablo arroje a alguno de vosotros a la cárcel. Eso es lo que Dios le dice aquí. Le dice: el dueño de este mundo es el diablo, y se ha ensañado en contra de la iglesia, se ha levantado en contra del pueblo, y no temas en nada de lo que él va a hacer. No le tengas miedo. No le tengas temor. Yo quiero que usted entienda una cosa. Más adelante vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Y vamos a ver cómo a la iglesia de Filadelfia Dios le promete lo contrario que le prometió a la iglesia de Esmirna. Y fueron dos iglesias fieles. Y Dios le promete lo contrario. Amén. A la iglesia de Esmirna Él le dice: voy a poner de ti, delante de ti,
Y voy a abrir una puerta en que nadie puede cerrar, ni nadie puede entrar. Amén. Ni entrará a la sinagoga de Satanás. Lo dice a la iglesia de Filadelfia. Sin embargo, a la iglesia de Esmirna le dice: vas a pasar por una prueba y viene de parte de la sinagoga de Satanás. Aleluya. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos por qué Dios actúa de forma diferente con dos iglesias. Y fueron dos iglesias que se mantuvieron fiel en todo momento. Se llaman exámenes. Se llaman pruebas. El Señor le dice: no temas. El Señor le anuncia a la iglesia con antemano lo que iba a pasar. ¿Te dan cuenta, iglesia? Que Dios le dice a esta iglesia de antemano lo que iba a suceder. Dios le habló y le dice: no tengas miedo, tendréis tribulación. El Señor le puso fecha. También le puso fecha. Aleluya. El Señor le puso fecha. Aleluya. Yo quiero que usted entienda una cosa. El Señor le puso fecha de expiración a la prueba que venía para Esmirna. El Señor le dijo: son 10 días, son 10 años. Amén. Que vas a pasar por esta prueba. Con esto veremos que Satanás tiene el control. Pero la prueba iba a durar hasta 10 años. Satanás puede hacer lo que quiera. Amén. De forma violenta. Pero Dios le pone límites. Acuérdense que en Lucas capítulo 22, versículo 31, el Señor le dijo a Satanás. El Señor le dijo a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como al trigo. Son dos iglesias fieles. Amén, eso es. La que guardan, la que mantienen guardado sufrimiento. El apóstol Pablo explicó esto. La iglesia tiene que ser fiel hasta la muerte. El Señor no le está diciendo aquí que te vas a morir de viejo. El Señor le estaba diciendo a esta iglesia: va a llegar un momento en que te van a matar. Vamos a Policarpo ahora. La Biblia dice que la Biblia dice que Dios le habló a esta iglesia. Ahora, la historia dice que a Policarpo le llegó el momento de morir. Le llegó el momento de sentenciarlo. Le llegó el momento de la muerte. Amén. Lo sentenciaron a muerte. Y cuando lo pusieron, lo sentenciaron a quemarlo en la hoguera. Y le dijeron: ¿quieres entrar al templo a rendir pleitesía? Y Policarpo dijo: ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo? 86 años tengo. Aleluya. ¿Cómo yo voy a negar a Dios si Dios lo que me ha hecho eso bien? Dice la Biblia que después de afirmar su fe, la historia dice, que después de afirmar su fe, lo llevaron a la hoguera. La historia cuenta, hay diferentes versiones, pero lo que yo quiero decir es que Policarpo murió. Amén. Pero no murió de vejez. Murió hasta que le llegó la muerte. Dios le dice a esta iglesia: sé fiel hasta la muerte. No importa por dónde venga, tú tienes que ser fiel del momento en que llegue. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo quiero que usted entienda esto. El Señor le dice a Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esmirna era conocida por sus pruebas atléticas. Y siempre, aleluya, escuche esto para que usted vea. Esmirna era reconocida por sus pruebas atléticas. De ahí salían buenos atletas. Ahí hacían buenas carreras de pista y campo. Ahí habían atletas de largo aleluya. Ahí en Esmirna, en la ciudad, no en la iglesia, en la ciudad de Esmirna, habían atletas de largo rendimiento. Eran reconocidas, se hacían competencias de atletismo. Y cada persona que
Y cada atleta que ganaba le daban una coronita de flores, la cual honraba y destacaba la resistencia de estos hombres. Yo no sé si usted me está entendiendo o me lo estoy gozando yo solo. No sé si usted me está entendiendo. ¿Por qué Dios viene y le dice a la iglesia de Esmirna: los atletas de la ciudad ya recibieron su coronita de flores? Aleluya. Los atletas de la ciudad ya recibieron su coronita de flores. Los atletas de la ciudad ya recibieron su coronita de flores. Los atletas de la ciudad ya corrieron. Los atletas de la ciudad ya fueron premiados. Pero a ti te tengo la corona de la vida, que no son flores. Amén. Es premiada a aquellos que perseveran y ganan hasta el fin. Por eso es que Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice: he corrido la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera. Por lo tanto me espera una corona incorruptible que el Señor me dará para mí. Aleluya. Qué lindo Dios. Aleluya. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: tengo una corona, pero la corona que tengo para ti no se va a morir. La corona que tengo para ti no va a perecer. La corona que tengo para ti simboliza vida eterna, simboliza fidelidad, simboliza que en medio de la prueba pudiste aguantar. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde puede llegar la prueba? Dios le dijo a la iglesia de Esmirna: hasta la muerte. Dios le dijo a la iglesia de Esmirna: hasta la muerte. Hasta ahí es que tienes que aguantar. Aleluya. ¿Hasta dónde aguanto, pastor? Hasta la muerte. Hasta que venga el Señor en el rapto de la iglesia, o nos muramos y seamos arrebatados después con Él. ¿Hasta dónde es que tienes que aguantar como hombre de Dios, como mujer de Dios? Tienes que aguantar hasta la muerte. Amén. No me importa lo que el hombre me ofrezca. Lo mío viene del cielo. Y Dios dijo: aquellos ya recibieron su corona, pero yo tengo una corona para ti que es de vida eterna. Él le dice: yo mismo te la daré. Aquello se la dio el gobernador, aquello se la dio el alcalde de la ciudad, aquello se la dio el presidente del comité olímpico, pero a ti te la voy a dar yo. A ti te la voy a dar yo. Por eso es que Santiago, versículo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Bendita sea la misericordia del Señor. Esto es lo que se tiene que predicar a las iglesias hoy en día. Ser fiel hasta la muerte. Por eso es que Santiago le escribe a la iglesia y le dice: bienaventurado el hombre, la mujer que soporta la tentación. A la iglesia de Esmirna Dios le dijo: bienaventurada cuando aguantas la prueba, cuando aguantas el dolor, cuando aguantas el quebranto. Le dice: por cuanto hayas resistido la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido para aquellos que le aman. La mía yo la quiero del cielo. La mía yo no la quiero aquí en la tierra. Ni la quiero tampoco de la iglesia. Amén. La iglesia puede amar a su pastor, pero no tiene corona para él. Mi alma te adora, Dios. La iglesia puede amar al pastor, pero no hay corona que la iglesia le dé al pastor. La iglesia amaba a Policarpo. La iglesia sentía por Policarpo. Amén. Pero Policarpo se murió y Dios le tiene una corona para él. Policarpo está esperando el rapto de la iglesia para ser levantado entre los muertos. Yo siento la presencia de Dios en esta hora. Esto no se predica. Yo no sé por qué el diablo le está quitando esta predicación a la gente de la iglesia.
diablo le está quitando esto de los púlpitos a la gente. Amén. Está bueno que tú prediques, Marta quita la piedra. Está bueno que tú prediques el mensaje que tú sientas predicar. Pero este mensaje de fidelidad a Dios se tiene que predicar en este tiempo. Se tiene que predicarle a los nuevos convertidos. Aquel que se convierta a Cristo. Hay que enseñarle desde que se comienza que aquí lo que paga es la fidelidad a Dios. Bendita sea la misericordia de Jesús. ¿Por qué usted cree que el diablo quiere sacar a la gente de la iglesia? ¿Por qué usted cree que el diablo quiere quitarle a la gente el gozo? Porque si lo saca le quita la corona. Porque si lo saca le quita la corona. Es más, yo te voy a decir más. Y voy a cerrar. Te voy a cerrar. El Señor le dice, yo soy el primero y el último. Dios está utilizando una frase antiguo testamentaria. Amén. Dios le está diciendo, antes que yo no había nadie y después que yo tampoco hay. Yo soy el que tiene, yo soy el que tengo el control absoluto de todo lo que pasa en el universo. Y le dice a la iglesia, escúchame bien para que usted vea, y estoy cerrando, lo que le dice a la iglesia. Le dice, yo estuve muerto, o sea, yo experimenté la muerte, pero ahora estoy vivo. Dios le dice a la iglesia, lo que tú vas a experimentar está bien que lo experimentes, porque ya yo lo experimenté y tú eres parte de mi cuerpo. Ahora tú vas a recibir, amén, la muerte, porque la muerte va a llegar, pero vas a estar más viva que nunca. Santo, aleluya. Nos vamos, está bien. Escúchame bien. Versículo 11 se cierra de esta forma. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere. No le dice al que predique más. No dice al que gane más almas. Tampoco. No dice al que se vista de silicio. Tampoco. No dice al que más tenga miembro. Tampoco. No dice al que más hable lengua. Tampoco. No dice al más que dance. Tampoco. No dice al más farandulero. Tampoco. No dice nada de eso. No dice nada de eso. Lo único que dice es al que venciere. Al que venciere. Al que saliere victorioso de esta carrera. Al que saliere victorioso de esta carrera. Le dice, afina bien el oído. Porque hay gente diciéndote por ahí que al más que 10 me tiene el reino de los cielos. Afina bien el oído, que hay gente que te está diciendo, amén, que una vez salvo, siempre salvo. Afina bien el oído. Está diciendo lo que el Espíritu dice. Te está diciendo, no te dejes engañar por filosofías de hombre. No te dejes engañar por cuentos de vieja. No te dejes engañar. Te estoy diciendo que aquí la corona de vida es para el que venciere. Para el que cruce la línea. No es para el que se quede 5 centímetros antes de la línea. Ese es casi vencedor. Yo no quiero ser casi vencedor. Si el pastoreado a mí me va a hacer casi vencedor, me quito de pastor. No. Al que venciere. Al que venciere. No sufrirá daño de la muerte segunda. Tengo que explicarte eso, porque yo prefiero vivir 2 veces y morir una, no que morir 2 y vivir. Aleluya. Yo no sé si me entendieron lo que yo quise decir. Te lo voy a decir con más calma. Yo prefiero vivir 2 veces y vivir una,
que no morir dos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No. Yo prefiero mejor, amén, morir, escúchame bien, una vez y vivir dos veces. Ahí voy. Eso es. Yo prefiero mejor morir una vez y vivir dos veces que no morir dos y vivir una. Aleluya. Van a haber dos muertes. El que se está gozando el mundo ahora mismo y todavía no ha aceptado a Jesucristo tiene la muerte asegurada. Pero no tiene solamente la muerte asegurada ahora. Viene otra muerte que será la muerte segunda. De esa es la que Dios nos quiere librar a nosotros. Él no te dice, yo prefiero vivir dos veces y morir una vez. O sea, yo prefiero vivir ahora y en la vida eterna y pasar por la muerte que tengo que pasar ahora. No a gozarme la vida ahora, como dicen por ahí, y morirme y después ser resucitado para morirme otra vez. Esta escatología es fuerte, se lo voy a explicar más con calma. Déjame irme con calma, porque puede que se confunda una o dos personas. Te lo voy a decir con calma. Viene para el impío, para el pecador, para el que vive sin Jesucristo, para el que vive sin salvación, viene una muerte que es la muerte física, que de esa nadie se va a librar. Pero después de esa muerte, dice la Biblia que delante del juicio del trono blanco va a ser resucitado todo hombre que vivió en la tierra para ser juzgado. Y ahí, en ese juicio, viene la muerte segunda, que es donde te van a lanzar completamente a la muerte eterna. Vas a morir sin Cristo dos veces. Mientras nosotros, los que vivimos, los que amamos a Dios, aleluya, los que amamos al Señor, vamos a morir una vez nada más. Porque después, cuando resucitemos, vamos a resucitar para ir con Él, amén, a morar a las mansiones celestiales. Y después, aleluya, y después viene lo que se llama la vida eterna. Así como hay vida eterna para la iglesia, hay muerte eterna para aquel que no acepta a Jesucristo como Salvador personal. Por eso es que la Biblia dice, que la Biblia te habla y dice, el que venciere no va a sufrir daño de la muerte segunda. Te está diciendo, el que vence ahora no va a sufrir daño de la muerte eterna. Esa es la segunda muerte. De eso no se habla. Tenemos hoy en día un montón de evangelistas diciéndole a la gente, te va a matar este, te va a matar este otro. Y ellos se meten a la iglesia para que nadie los mate. Háblale de la muerte segunda. Habla de que Dios le dijo a la iglesia fiel que venía, que existe la muerte segunda. Y la muerte segunda existe para condenación eterna. Yo no tengo temor a morirme ahora, porque sé que si me muero ahora, mi alma va a descansar. Pero cuando suene la trompeta, me voy a levantar con Él. Aleluya. Diga, cuando suene la trompeta, me voy a levantar con Él. La Biblia dice, y más adelante te lo voy a dar en otro estudio, que los sepulcros de todos se abrirán para la muerte segunda, y todos subiremos al gran juicio del trono. O sea, no nosotros, los pecadores, los impíos. Amén. Llegará el juicio final para todos ellos. Y amén, se pararán delante de Dios y Dios los condenará a muerte eterna. Ahí será la segunda muerte. ¿Están ahí los pastores o se fueron? Háblale de esto a la iglesia. Háblale de esto. Háblale a esos cristianos tibios, esos cristianos fríos que están mundanos. Háblele y dígale que
Va a ser terrible morirte en Cristo. Va a ser terrible escuchar de Cristo. Va a ser terrible morirte en la iglesia y no saber que, amén, vas a estar condenado si no te arrepientes. Se fueron, yo sabía que se iban a ir. La Biblia habla de dos muertes. La primera muerte es la muerte física. Amén. La separación de la tierra, del espíritu. La segunda muerte es la muerte eterna. Es la separación eterna de Dios. ¿Cuál te preocupa más? ¿La muerte física o la muerte eterna? ¿Cuál te preocupa más? Dice la Biblia que en la primera muerte el cuerpo del cristiano va a la tierra, el espíritu vuelve a Dios y va a descansar. ¿Cuál te preocupa más? La segunda dice que va a ser lanzado al lago de fuego y azufre y arderás eternamente. Apocalipsis 20, 14 y 15. Apocalipsis 21, 8. No se trata de aniquilación personal, ni de aniquilación de personas, sino de una separación de Dios para toda la vida. Escuche bien lo que... ¡Aleluya! Escuche bien lo que dice la palabra y termino, pero es que necesito aclararte esto. En la segunda muerte va a ser una separación total de Dios. Ahora yo me puedo morir en Cristo y no estoy separado de Dios, estoy con Dios. Estoy físicamente separado de mis seres queridos, pero estoy conectado con Dios. En la segunda muerte, cuando el Señor lance a los hombres perdidos al lago de fuego y azufre, la Biblia dice que va a ser una separación eterna de Dios. Separación eterna de Dios. ¿Usted sabe lo que es separación eterna de Dios? Pues entonces, si separación eterna de Dios, aleluya, separación eterna de Dios significa que no hay salvación después de eso. Después de la primera muerte, si te mueres sin Cristo, no hay salvación. Y en la segunda va a ser para condenarte para eternidad. Se fueron, yo sabía que la iglesia se iba. Esto no se le predica a la gente porque la gente coge miedo, pastor, y dejan de dar a la iglesia, dejan de asistir. Se van por una iglesia donde esto no se le predique, pastor. Pastor, cójalo suave, espada. Cójalo suave, que la gente se nos va por otra iglesia. Se nos van por una iglesia donde se le hable de prosperidad y de bienaventuranza, donde se le hable de dinero. El pastor, el evangelista que deje de predicar esto, sufrirá daño en la muerte segunda. Aleluya. Escucha lo que te voy a decir, que aquí es donde esto se ha dejado de predicar. Cuando tú sufras daño de la muerte segunda, el que me está escuchando, el que no conoce a Cristo, el que no le ha servido de verdad, Señor, cuando tú sufras daño de la muerte segunda, no es que se te va a aniquilar tu conciencia. Se te va a quitar el derecho de vivir con Dios, que es la fuente de vida, y entrarás en un estado de conciencia donde sufrirás la eterna condenación. Ya está. No puedo decirte más. Es muy triste pensar. O sea, es triste pensar que haya gente que no escuche esto. Que no escuche que la única salvación es Cristo. Dios le dijo a esta iglesia que estaba sufriendo persecución, porque acuérdense que lo más que aparta a la gente de Cristo son las pruebas que tienen. Dios le dijo a esta iglesia, el que venciere no va a sufrir daño de la muerte segunda. En otras palabras, no te preocupes si te matan ahora. Le digo, no te preocupes si te matan ahora, porque la muerte que vas a sufrir ahora es ganancia para ti.
Si tú necesitas a Jesucristo, si tú que estás ahí necesitas a Jesucristo, si tú que estás ahí, Dios te bendiga, Eliezer Díaz. Si tú que estás ahí necesitas de Jesucristo, yo te quiero decir que como único se llega al cielo. Es más, te voy a decir más, porque el cielo no es eterno. El cielo no es eterno. Yo no estoy aquí garantizándole el cielo a la gente. Y el cielo a mí no se me fue dado como destino final. No. El cielo es transitorio. Yo no te puedo decir, yo no te puedo, amén, decir a ti, sálvate para que vayas al cielo. No. Yo te tengo que decir a ti, sálvate para que tengas vida eterna. Lo del cielo va a ser parte del paquete que tiene garantizado Jesucristo para ti. Es parte del paquete. Amén, es parte de los beneficios. Dentro de los beneficios de aceptar a Jesucristo como Salvador de tu alma, está el ir al cielo por 7 años para ser librado de los juicios que vienen aquí en la tierra. Y después para vivir eternamente con Él. Alaba. Si tú quieres a Jesucristo en esta noche, acepta a Jesucristo como Salvador personal. Si quieres a Jesucristo en esta noche, acepta a Jesucristo como Salvador personal. Él es la fuente de vida. Él es el pan, amén, que sacia tu hambre. Él es el agua que sacia tu sed. Él es el Shaddai. Él es el Todopoderoso. Él es el agua que salta para vida eterna. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él es el todo del hombre. Él es la vida eterna. Él es el pan. Él es el maná. Él es la luz de la mañana. Él es el sol que alumbra en Malaquía. Él es el sol eterno. Él es el Todopoderoso. Jesucristo es la vida del hombre, y sin esa vida el hombre está muerto. Mi alma adora la gloria de Jesús. Bendita la gloria del Señor. Sálvate. Si necesitas reconciliarte, esta es la noche. Esta es la noche de reconciliación. Esta es la noche de salvación. Asegúrate de que vivas juntamente con Jesucristo. Asegúrate de que vivas con Cristo para siempre. Levante la mano ahí, la iglesia que está ahí. Todo el que ha recibido al Señor, todo el que recibió al Señor por fe. Mira, ahorita habían 150 y se fueron corriendo. Dijeron, espérate, déjame salir de aquí. Dijeron, déjame salir de aquí antes de que me pierda yo. Ahí se está hablando duro. Aquí no se está hablando duro. Aquí se está hablando la palabra. Y la palabra, la Biblia dice que es como espada. Es como espada cortante, que penetra, que llega hasta lo más profundo. Hasta lo más profundo. ¿Dónde están los miembros de mi iglesia? Quiero pasar lista para saber si están ahí. Avísale a aquel que se fue corriendo. ¿Dónde están los miembros de la amada Lily Johnstown? ¿Dónde están? Aleluya, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los miembros de la amada Lily Johnstown? Se fueron también. Se fueron a correr por Facebook. Alaba. Alaba. Pastor, esta palabra está fuerte. Oh, Hebreos. Ponga por ahí, Hebreos 4:12. Ponga por ahí, Hebreos 4:12. Hebreos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde están los miembros de la amada Lily Johnstown? De esos 120 que hay, ¿dónde están? No me digan que usted se fue también. Ya veo lo que están diciendo presente, ya veo. Acuérdese, yo le quiero decir algo. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya hice el llamado. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, que separa las coyunturas y los tuétanos. Es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por la verdad, porque la verdad nos hace libres. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por el rema. Gracias, Señor, por el discernimiento. Gracias por la inspiración. Gracias porque sin ti somos nada. Gracias, Señor, por las almas que escucharon. Señor, me conviene quedarme a los pies tuyos. Me conviene quedarme tirado en los pies tuyos. Señor, me conviene tirarme a los pies tuyos y decir: aquí estoy, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Perdona mis pecados, mis ofensas. Señor, líbrame de los pecados, Señor amado, que todavía no tengo conocimiento de ellos. Permite que mi espíritu sea edificado cada día y que yo pueda, Señor, servirte y amarte fielmente hasta que tú vengas o la muerte me llame. Dios bendiga a la amada Liddy Johnston y los que en esta noche han sido edificados con esta palabra. Aleluya, Dios le bendiga. Mucha gente, hay alguien que me está preguntando aquí, espérese. Hay alguien que me está preguntando algo. Y se lo quiero aclarar aquí. Hay alguien que no entendió lo que dije del cielo. Me dice ¿cómo que el cielo no es nuestro destino? Déjame bajar esto un poquito. Esta palabra yo se la predico a mi iglesia. Y si tú me estás escuchando y tú has escuchado esta palabra y fuiste impactado cuando te dije que yo no te puedo predicar el cielo como destino final, es porque la Biblia dice, amén, que el cielo es algo transitorio. Amén. Escúchame bien. No voy a decir tu nombre, amén, porque no hace falta, pero te estoy hablando a ti. El cielo es algo transitorio. No es destino final. El cielo es transitorio. Nosotros vamos a ir al cielo como iglesia. Va a llegar un momento en que la iglesia va a ser sacada de aquí. Porque aquí en la tierra van a venir unos juicios. Y se van a desatar unos sellos. Y va a venir un juicio tan fuerte en esta tierra que la iglesia no va a estar aquí. Y donde único Dios va a tener la iglesia para librarla de esto es en el cielo. Cuando digo que el cielo es transitorio, me refiero a que vamos a estar en el cielo por un periodo de tiempo establecido. Vamos a estar en el cielo por 7 años. ¿Ok? Cuando yo empiezo hablando de esto, al principio yo digo que en Apocalipsis hay un sinnúmero de símbolos. Me refiero, cuando digo que el cielo es transitorio, me refiero a que la iglesia va a estar en el cielo
pero no va a estar en el cielo eternamente. ¿Ok? El cielo no es destino final. La iglesia va a ir al cielo, allá sube como novia, baja como esposa, allá serán las bodas del Cordero, allá nos gozaremos con él, perdón, allá estaremos, amén, vestidos de inmortalidad, allá recibiremos de los beneficios, amén, que ofrece el cielo, pero la iglesia regresará. La iglesia regresará a la tierra y establecerá en la tierra un reino con Jesucristo. Eso quiere decir que el cielo no es nuestro destino final. ¿Por qué? Porque más adelante la Biblia dice en Apocalipsis 22, y te lo voy a dejar para más adelante, pero este cielo no puede ser destino final de la iglesia, porque en Apocalipsis 22 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Este cielo, dice la Biblia, y el cielo que era pasó, y la tierra que era pasó, y vino una tierra nueva y un cielo nuevo. Si la iglesia se te predica el cielo, este cielo como destino final, Dios te está dejando a ti en un cielo viejo. Amén. Más adelante yo puedo hablarte, o sea, de escatología, y puedo ponerme un poquito más allá, un poquito más profundo, pero ya la iglesia entiende. Amén. Estos son los temas que yo le predico a nuestra iglesia, y le predico a nuestra iglesia con tiempo, se los enseño con calma, porque la Biblia dice que de los cielos bajará, amén, un cielo nuevo, y vi los cielos nuevos, y vi una tierra nueva, y vi la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual descendía del cielo. Eso quiere decir que nosotros moraremos aquí en la tierra, en una tierra nueva. No es en el cielo. Vamos a ir al cielo. Aleluya. Amén. Vamos a ir al cielo. Estaremos en el cielo, pero regresaremos aquí en la tierra. Dios les bendiga mucho. Amén. Les amo. Amén. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Gracias a la iglesia. La iglesia, la amada Lee Johnston, les amo. Mi esposo y yo, Mana Mayra, véngase por aquí. Amén. Les amo. Amén. Les amamos. Mi esposa y este pastor les aman. Amén. Queremos hablarle a la iglesia, queremos predicarle a la iglesia y queremos que ustedes reciban bendición del Señor. Amén. Sean bendecidos en esta noche, que el Señor les bendiga y les guarde. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho, les amamos en el amor del Señor, y acuérdense que mientras más tiempo pasemos en cuarentena, menos tiempo queda para volver a vernos en el templo. Dios les bendiga, les amo y hacia adelante en el Señor. Buenas noches. Dios les bendiga, buenas noches. Les amamos, amada Lee Johnston.